Imagina por un momento que la persona en la que más confías, tu propio padre, se convierte en tu peor pesadilla. Imagina que la persona que te dio la vida te arrebata todo: la libertad, la luz del sol y la esperanza. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de terror inventada ni una leyenda urbana, es un caso real, un caso que conmocionó al mundo y que nos hizo cuestionarnos hasta dónde puede llegar la perversidad humana. Esta es la historia de Josef Fritzl, el hombre que secuestró y mantuvo cautiva a su propia hija durante 24 años en un sótano. Un caso que nos hace preguntarnos: ¿cuánto desconocemos realmente de aquellos que nos rodean? Hoy, un nuevo caso, un nuevo misterio. Bienvenidos a Expediente F8. Capítulo 1. El hombre detrás del monstruo. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Austria. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien los abandonó cuando él tenía solo 4 años. Criado por una madre autoritaria y posesiva, algunos testimonios sugieren que su infancia estuvo llena de abusos y estrictas normas. Su madre, según algunos informes, tenía una personalidad dominante y sobreprotectora, lo que posiblemente influyó en la forma en que Fritzl percibía las relaciones y el control. Sin embargo, nadie pudo prever en ese entonces lo que este niño, aparentemente normal, sería capaz de hacer décadas después. Fritzl estudió ingeniería y a ojos del mundo era un hombre exitoso, casado y con hijos. Durante años mantuvo una fachada impecable. Su carrera le permitió construir un hogar respetable y su vida familiar aparentaba ser como cualquier otra. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre de familia y trabajador incansable se escondía una mente perturbada y una obsesión enfermiza por el control y la dominación. Era un hombre calculador, alguien que planeaba cada acción con precisión quirúrgica. No era la primera vez que Josef Fritzl mostraba signos de un comportamiento peligroso. A finales de la década de 1960 fue arrestado por agresión sexual contra una mujer. Sin embargo, en aquellos tiempos los delitos sexuales no tenían la misma condena social ni el mismo peso legal que hoy en día, por lo que, después de cumplir una pena breve, pudo seguir con su vida como si nada hubiese ocurrido. A pesar de estos antecedentes, sus vecinos y conocidos lo describían como un hombre amable, aunque reservado. Nadie imaginaba que dentro de su propia casa estaba preparando un infierno en la tierra para su hija. En la década de 1980, Fritzl comenzó a desarrollar un plan macabro que cambiaría la vida de su hija para siempre. Con el tiempo, su obsesión por Elisabeth creció hasta convertirse en algo monstruoso. A diferencia de otros padres que protegen a sus hijas, Josef Fritzl tenía en mente un plan de dominación absoluta. No podía permitir que Elisabeth creciera y se alejara de él. Para lograrlo, empezó a diseñar una prisión subterránea en la casa donde vivía con su familia, un sótano secreto que pronto se convertiría en la tumba de la libertad de su propia hija. En los siguientes años dedicó tiempo y recursos a construir una habitación oculta bajo su casa en Amstetten. Poco a poco, con la paciencia de un arquitecto del horror, reforzó las paredes, instaló puertas de acero y preparó un lugar del cual Elisabeth no podría escapar. Era el plan perfecto para un hombre con una mentalidad perversa y un sentido del control absoluto. Capítulo 2. El secuestro de Elisabeth. Elisabeth Fritzl nació en 1966. Como cualquier niña, tenía sueños, esperanzas y una vida por delante. Desde pequeña, su padre mostró un comportamiento controlador hacia ella, restringiendo sus amistades y supervisando cada aspecto de su vida. A los 11 años, su pesadilla comenzó. Fritzl, quien había desarrollado una extraña fijación por ella, empezó a abusar de su hija de manera sistemática. Pero el verdadero horror comenzó el 28
de agosto de 1984. Ese día, Joseph Fritzl, con un plan meticulosamente elaborado, logró engañar a Elizabeth para que bajara al sótano de la casa. Con engaños y pretextos la hizo entrar en una habitación oculta. Lo que Elizabeth no sabía es que ese lugar, construido con sus propias manos, se convertiría en su prisión por los siguientes 24 años. Fritzl la dejó inconsciente con cloroformo, le ató las manos y selló la puerta con una bóveda de acero. Su familia, sus amigos, nadie supo más de ella. Su padre, frío y calculador, convenció a todos de que Elizabeth había escapado de casa para unirse a una secta. Incluso presentó una carta falsa supuestamente escrita por ella, donde afirmaba que no quería ser encontrada. Desde el primer día, la tortura psicológica y física fue absoluta. Elizabeth se despertó en un lugar oscuro, frío y sin noción del tiempo. Su padre se aseguraba de apagar las luces durante largos periodos para confundirla y hacerle perder la noción de la realidad. Le decía que la había encerrado por su propio bien, que nadie la buscaba y que el mundo allá arriba la había olvidado. Elizabeth no solo estaba atrapada físicamente, sino también mentalmente. El aislamiento, la violencia y la desesperanza se convirtieron en su día a día. Cada intento de resistirse era castigado con violencia extrema. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La única constante en su vida era la presencia de su captor. Joseph Fritzl había conseguido exactamente lo que quería: una hija sometida, un objeto de su poder absoluto. Un hombre capaz de encerrar a su propia hija sin remordimientos es alguien que ha cruzado cualquier límite moral imaginable. En su mente no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba ejerciendo su derecho a decidir el destino de su propia hija. Capítulo 3. El infierno en el sótano. Para Elizabeth, la noción del tiempo se desvaneció rápidamente. En aquel sótano sin ventanas, sin acceso a la luz del sol ni a ningún indicio del mundo exterior, los días y las noches se confundían. Su única referencia del tiempo era la aparición de su padre, quien bajaba a verla con una regularidad impredecible. A veces pasaban días sin que apareciera, dejándola con la incertidumbre de si volvería o si la había dejado morir allí abajo. Pero cuando regresaba lo hacía con nuevas atrocidades. El lugar era pequeño, húmedo y con una ventilación mínima. En sus primeros años de cautiverio, Elizabeth luchó contra la desesperación. Intentó raspar las paredes con sus uñas, gritar con la esperanza de que alguien la escuchara. Incluso dejó marcas en las paredes para intentar medir el tiempo. Pero la realidad la golpeó como una ola de hielo. Nadie vendría a salvarla. Su padre lo había planeado todo con meticulosidad. Nadie en la casa, ni su madre, ni sus hermanos, sospechaban lo que ocurría justo debajo de sus pies. La tortura psicológica fue tan devastadora como la física. Fritzl la manipulaba, diciéndole que si intentaba escapar, activaría un mecanismo que llenaría el sótano de gas y los mataría a ambos. Con el tiempo, Elizabeth empezó a creer que nunca volvería a ver el mundo exterior. Su resistencia inicial fue mermando, reemplazada por la resignación y el miedo absoluto. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que pasaban los años, Joseph Fritzl comenzó a abusar de ella de maneras más atroces. Como resultado de estos abusos, Elizabeth quedó embarazada en múltiples ocasiones. Sin acceso a ningún tipo de asistencia médica, tuvo que dar a luz completamente sola, en un espacio sucio, sin ayuda, sin anestesia, con su propio padre como único espectador de su dolor. Los hijos que nacieron en aquel sótano vivieron sus primeros años sin ver la luz del sol. No sabían lo que era el aire fresco, los árboles, ni el cielo. Crecieron en un ambiente de absoluto encierro, sin conocer otra realidad que las cuatro paredes del sótano. En contraste, aquellos niños que Fritzl decidió llevar a la superficie vivieron como si fueran
parte de una familia normal, ajenos al horror que se vivía bajo sus pies. Capítulo 4. La caída del monstruo. El fatídico día en que la fachada, cuidadosamente construida por Fritzl, comenzó a resquebrajarse, se manifestó de forma inesperada y angustiante. El 19 de abril de 2008, una de las hijas nacidas en el infierno subterráneo, Kerstin, comenzó a mostrar signos alarmantes de una enfermedad inexplicable. A sus 19 años, su salud se deterioraba rápidamente, evidenciando los estragos que años de confinamiento y desnutrición habían causado en su organismo. Al ser trasladada al hospital, los médicos se percataron de un cuadro clínico inusual. Su piel mostraba una palidez extrema, su cabello estaba notablemente dañado y su estado general reflejaba una vida de aislamiento absoluto, sin haber experimentado las necesidades básicas del cuerpo humano, como la exposición a la luz solar o la ingesta nutricional adecuada. Las inconsistencias en su historial médico y las respuestas evasivas de Josef Fritzl, quien la acompañaba, encendieron las alarmas de los profesionales de la salud. Este suceso se convirtió en el primer eslabón de una cadena que ineludiblemente conduciría a la revelación de un secreto macabro, haciendo tambalear la estructura misma de la fachada respetable que había protegido al abusador durante décadas. El desconcierto en el hospital se transformó rápidamente en alarma y poco después en una investigación que trascendería el ámbito médico para involucrar a las fuerzas del orden. Los médicos, al notar los signos evidentes de maltrato y desnutrición, decidieron indagar más a fondo en la historia clínica de Kerstin, y sus preguntas empezaron a revelar grietas en la narrativa proporcionada por la familia Fritzl. La insistencia de los profesionales por obtener información detallada resultó ser la chispa que encendió la mecha de la investigación policial. A medida que los especialistas en salud documentaban cada anomalía, se sumaban informes que sugerían una vida de privaciones y abusos sistemáticos. La presión en el entorno hospitalario creció y finalmente las autoridades fueron alertadas. El ambiente se impregnó de una tensión inusual. La incertidumbre y el miedo se mezclaban con la determinación de descubrir la verdad detrás de aquellos rostros que, hasta ese momento, se mostraban como simples víctimas de una inexplicable enfermedad. Este giro inesperado marcó el comienzo del fin para el imperio de terror de Josef Fritzl, puesto que cada pequeño detalle recogido en el hospital empezó a unir las piezas de un rompecabezas horrendo. Con la intervención de la policía, se abrió un interrogatorio minucioso que obligó a Fritzl a exponer contradicciones en sus relatos. Mientras los agentes cuestionaban su versión de los hechos, se hizo evidente que la historia que había presentado sobre la supuesta desaparición de Elizabeth y su vida en libertad era insostenible. La presión ejercida por la investigación forzó a Elizabeth, la víctima de 24 años de abuso, a romper su silencio. Bajo condiciones de seguridad y resguardo, y enfrentándose a un interrogatorio lleno de tacto pero firmeza, Elizabeth comenzó a revelar detalles que nadie había imaginado. Sus palabras, llenas de dolor y resignación, describían un encierro meticuloso y una manipulación psicológica constante. La narrativa que emergió no solo dejaba al descubierto la existencia de un sótano secreto, sino que también detallaba la magnitud del sufrimiento y la degradación a la que ella y sus hijos fueron sometidos. Este testimonio fue clave para que la policía ordenara un allanamiento en la vivienda, una acción que finalmente puso en jaque la red de mentiras construida por Fritzl a lo largo de los años. El allanamiento de la vivienda de los Fritzl se convirtió en uno de los momentos más estremecedores de la investigación. Los agentes, al descender al subterráneo, se encontraron con una escena que superaba cualquier escenario de pesadilla. El sótano, meticulosamente preparado y sellado, revelaba un espacio claustrofóbico y desolado, equipado con habitaciones
diminutas, una rudimentaria zona de baño y áreas improvisadas para dormir. Las paredes, impregnadas de humedad y moho, eran testigos silenciosos del abuso prolongado. Cada rincón del sótano contaba la historia de años de terror, marcas en las paredes que atestiguaban la desesperación de una vida encerrada, mobiliario inadecuado para un ser humano y vestigios de un ambiente insalubre que contrastaban violentamente con la apariencia normal de la casa en la superficie. Los agentes quedaron impactados al constatar la magnitud del horror, y la evidencia recopilada en ese momento fue decisiva para la consolidación del caso contra Fritzl. Este descubrimiento no solo derribó la imagen de un hombre respetable, sino que también mostró la cruda realidad de un sistema que había permitido que el mal prosperase en la intimidad del hogar. La revelación del sótano y de los horrores que albergaba tuvo un impacto inmediato y devastador en la opinión pública. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la noticia y lo que inicialmente parecía un caso aislado se convirtió en un escándalo de dimensiones internacionales. La prensa, ávida de detalles, difundió imágenes y testimonios que dejaron a la sociedad perpleja y consternada. La incredulidad se mezclaba con la rabia y la tristeza. ¿Cómo era posible que un crimen de tal magnitud hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo? La cobertura mediática, junto con el testimonio de Elizabeth, impulsó a expertos y académicos a analizar en profundidad los factores que permitieron que la manipulación psicológica y el abuso sistemático se prolongaran en un entorno aparentemente normal. Se abrió un debate a nivel social sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la detección temprana de señales de maltrato en el seno de las familias. Este episodio sirvió como un llamado de atención para que las instituciones revisaran sus protocolos y se implementaran medidas más estrictas de protección infantil y prevención de la violencia doméstica. La exposición del caso no solo trajo justicia a las víctimas, sino que también planteó preguntas urgentes sobre cómo la sociedad puede estar ciega ante el sufrimiento oculto detrás de muros aparentemente inofensivos. Finalmente, la caída del monstruo marcó el inicio de un proceso de transformación tanto a nivel personal como institucional. Para Elizabeth y sus hijos, el rescate fue solo el comienzo de una ardua lucha por la recuperación y la reintegración en una sociedad que, a pesar de haberlos olvidado, estaba dispuesta a brindarles apoyo. Los programas de asistencia psicológica y social se pusieron en marcha de inmediato, buscando aliviar las cicatrices profundas de años de abuso y aislamiento. La intervención oportuna de profesionales en salud mental y trabajadores sociales permitió que, gradualmente, las víctimas comenzaran a reconstruir sus vidas, aunque el camino hacia la recuperación estuviera plagado de desafíos. En el ámbito institucional, el caso obligó a revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y protección, no solo en Austria, sino a nivel internacional. Las lecciones extraídas de este suceso se tradujeron en políticas más estrictas y en una mayor colaboración entre las diferentes áreas encargadas de salvaguardar los derechos de los individuos. La caída del monstruo, por tanto, no solo significó el fin de un reinado de terror, sino que también abrió una ventana hacia un futuro en el que la prevención y la denuncia fueran prioritarias, recordándonos que la vigilancia y el compromiso social son fundamentales para evitar que la oscuridad se perpetúe en los rincones más insospechados. Capítulo 5. Justicia y reflexión final. El 16 de marzo de 2009, Josef Fritzl se enfrentó a la justicia. Fue declarado culpable de incesto, secuestro, violación y homicidio por negligencia de uno de los bebés que falleció en el sótano. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un lugar seguro y comenzaron un proceso de recuperación. Recibieron apoyo psicológico intensivo para poder reintegrarse en la sociedad y aprender a vivir fuera de su prisión subterránea.
pero la marca del sufrimiento que habían vivido jamás desaparecería completamente. Este caso nos deja con muchas preguntas inquietantes. ¿Cuántos otros horrores pueden estar ocultos en hogares aparentemente normales? ¿Hasta qué punto podemos realmente conocer a las personas que nos rodean? Y lo más aterrador, ¿qué habríamos hecho si hubiéramos sido testigos de algo sospechoso? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este caso pudo haberse evitado? ¿Qué harías si sospecharas de un caso similar en tu entorno? Además, dime qué otro caso te gustaría que analizáramos en el próximo video. Si este video te impactó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias inquietantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.